Vamos a hacer el lugar a los periodistas, que pasen, los periodistas, vamos a aplaudir a los periodistas. Estamos acá con los diputados Jorge Cardelli, la compañera Liliana Parada, Claudio Lozano, ahí me acaba de llamar Margarita Stolbizer, que estaba tratando de llegar, pero de cualquier manera es una de las que más ha impulsado este proyecto, ¿no? Por toda su... Ah, perdón. Y la verdad, yo le decía a los compañeros periodistas recién que hay tres cosas por las cuales estamos hoy procediendo a presentar este proyecto de ley, que tiene el número 7682. 82 es la pelea, vos sabés que... Así que vamos a tener que pelear esto, ¿sabés cómo? ¿No? Pero ya entró, y la verdad que fue producto de tres objetivos, tres causas. La primera y más importante para mí, como trabajador y muy respetuoso de todos los trabajos, y orgulloso de ser trabajador, y presupongo que siempre, a pesar de todas las dificultades, siempre al interior de un trabajador tiene que haber orgullo de lo que se hace, es que estamos presentando un proyecto porque hay en los últimos 20 años experiencias y perseverancia en los trabajadores de la Fuerza de Seguridad por hacer una organización sindical. Y existen hoy sindicatos, más allá de que sean reconocidos o no por las autoridades del Ministerio de Trabajo o de las fuerzas de conducción de las distintas fuerzas de seguridad. La segunda causa es porque es un derecho. No estamos haciendo, y lo dice, nosotros lo que hacemos es incorporar a la ley 23.551 un artículo, el artículo segundo bis, que dice que todos los agentes lo voy a leer, todos los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad gozarán de los derechos civiles esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical. Tienen el derecho de constituir sin ninguna distinción, sin autorización previa, las organizaciones que estimen conveniente, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Y que la participación al hacerlo no implica ningún tipo de sanción, como existe en la actualidad a todos los trabajadores de la seguridad pública. Este solo artículo lo que hace es instalar lo que le garantiza la Constitución Nacional. Es más, estamos haciendo algo que avanza en ratificar lo que dice el 14 bis de la Constitución Nacional y lo que dicen los tratados internacionales de la OIT o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, que garantizan este derecho a la sindicalización, no lo prohíben en ninguna oportunidad. Y en tercer lugar, todos los que, bueno, agradecemos la presencia del compañero Pino Solana, así que le damos... O sea, realidad de sindicalización, derechos que hay que defender, y la tercera, desde nuestra perspectiva como fuerzas políticas, nosotros estamos viendo, y es el tercer motivo, que estamos a 30 años de recuperar las instituciones de la democracia. Y a 30 años hay dos lugares específicamente donde todavía la luz de la democratización no llegó. Son dos lugares claves. Uno donde se genera la riqueza, que es en las empresas, donde el 84% de las empresas privadas, de acuerdo a estadísticas del propio Ministerio de Trabajo de la Nación,
no eligen delegados, donde se genera la riqueza. Y el otro lugar donde no entró la luz de la democratización es en las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Son los dos núcleos claves que explican el genocidio del 76, donde se genera la riqueza y las fuerzas de represión. Por eso hay que democratizarlas. Entonces estamos presentando este proyecto porque existe experiencia en los trabajadores de la seguridad que han hecho más de 20 organizaciones sindicales. Inclusive ahora que aquí veo a los compañeros del Sindicato de la Policía de Buenos Aires, hay una declaración del INADI por discriminar la imposibilidad para sindicalizarse. Es muy importante eso como antecedente también. Lo segundo es que es porque les corresponde por derecho, pero tercero, porque estamos apuntando a democratizar a fondo. El problema de la seguridad no se resuelve con más represión, se resuelve con mayor distribución del ingreso y sobre todo con democratización en todos los niveles. Por eso el sindicato de la policía, sin lugar a dudas, no es garantía de por sí de la solución a todos los problemas. Lamentablemente, y lo voy a decir yo, que me siento orgulloso de pertenecer a la experiencia de los trabajadores sindicalizados, sabemos que hay sindicatos que terminan siendo corporativos, hasta sindicatos empresariales o hasta dirigentes sindicales que pueden ser juzgados por asesinato. Pero una cosa es eso y otra cosa es no apostar a la democratización a fondo, y si bien no es la garantía, es un derecho que se puede hacer. Así que hoy con mucha alegría, acompañado por los compañeros Jorge Cardelli, Pino Solana, Liliana Parada, Omar Duclos, Claudio Lozano, Graciela Iturraspe, Victoria Donda, Ramona Pucheta y Margarita, Antonio Riestra y Margarita Stolbizer, que nos acompañó en la audiencia y promotora también de esto de forma conjunta, estamos cumpliendo uno de los hechos fundamentales, que es animarnos a discutir la democratización y los derechos de los trabajadores de la seguridad pública. Muy corto y muy simple, más allá de que es una obviedad esté aquí acompañando la presentación, no solo por ser firmante y porque somos parte del mismo bloque de Unidad Popular con Víctor y con Liliana. La verdad es que quiero destacar un tema que en general está presente en la casi totalidad de las propuestas y de los proyectos que nosotros impulsamos. No son proyectos en el aire, son el resultado del reconocimiento de la experiencia concreta, por eso que hay una experiencia político-organizativa de desarrollo sindical al interior de la Fuerza de Seguridad, es la primera condición para que estemos discutiendo esto. Y en segundo lugar, a través de un mecanismo que es el que ustedes ya vivieron, que es el mecanismo del desarrollo de las audiencias públicas para nutrirnos de los elementos que le permitan dar vida a los proyectos. Son proyectos construidos para llevar adelante legislación popular, no en el aire. Y la otra cosa que me parece importante decir aquí es que cuando hay ausencia de democratización, hasta la propia democracia se confunde. Y esto es lo que se vive en este punto. Y de hecho, lo tuvimos y lo vivimos hace muy poco. Cuando en un contexto donde quienes tenían que ver con la prefectura o la gendarmería vivieron la reducción de sus salarios, en lugar de entenderse que estábamos frente a una discusión de carácter estrictamente salarial y sindical, se colocó esto en el terreno de la ofensa y la agresión a las instituciones democráticas. Entonces, cuando no hay democratización, hasta la propia democracia se confunde. Porque aquí nosotros fuimos llamados por el presidente de la Cámara, todos los presidentes de bloque, para firmar una declaración absurda que decía
que decía que respaldábamos la institucionalidad. ¿Frente a qué? Frente a un reclamo obvio, que eran trabajadores diciendo que les habían bajado el salario. Este es el primer señalamiento. Y el segundo, que me parece muy importante, tiene que ver con el remanido tema de la seguridad. Digo, todos sabemos que el problema de la seguridad se resume en una cuestión clave, que es el vínculo entre policía, política y delito. Y que no es discutiendo en abstracto, sino discutiendo y tomando este tema. Y que este vínculo, policía, político y delito, se articula en torno a un eje que es la corrupción. Y que la corrupción se vertebra en función de la verticalidad que se establece y el reconocimiento de la subordinación como criterio absoluto. Por lo tanto, el tema de romper la verticalidad vía democratización, no en la función, sí en el modo en que se reproduce la institución. La institución debe ser democrática, lo cual no quiere decir que en el ejercicio de la función no haya verticalidad, que son dos cosas distintas. Y que exista democratización y organización de trabajadores al interior de las fuerzas de seguridad es una clave, no la única ni excluyente, pero una clave indispensable para poder resolver el problema de la corruptela al interior de las instituciones policiales y terminar con el vínculo entre policía, política y delito. Así que, en este sentido, para nosotros, esto es un aporte en el camino de resolver en serio la política de seguridad de la que tanto se habla y poco se hace. Muchísimas gracias. Particularmente porque si no fuera por él, que es un motor de todo este trabajo desde hace años, al actual compañero Daniel Jolajuría, secretario gremial de la CTA, de la Central de Trabajadores. Mucha convicción de la importancia de un proyecto de esta característica. Yo creo que esto que dijo Héctor y que acompañó Claudio y que está ligado al tema de la democratización o de la democracia, creo que sigue siendo la cuestión central. No se puede hablar de democracia con ausencia de derechos, esa es la verdad. Y acá son muchas las cosas que no se democratizan, y algunas son democratizaciones inclusive a medias. Víctor ha señalado dos que realmente son trascendentes, que es concretamente en el caso de la Fuerza de Seguridad o el caso que vivimos de conjunto los trabajadores, que ahí sí que realmente la tenemos débil, el tema de la democracia. Pero hay otros órdenes que tampoco está funcionando realmente la democracia y que hacen el juego a todo esto que dice Claudio, que es todo el tema de la corrupción. Yo creo que hay cosas en las cuales nosotros nos tenemos que sentir bastante hermanados. Por ejemplo, acá en los últimos días en la ciudad de Buenos Aires hubo muchísimos jóvenes que ganaron las calles y tomaron las escuelas. Y eran jóvenes de 16, 17 años y democráticamente reivindicaban el derecho a discutir los contenidos de la enseñanza. Eso también es parte de la democratización de la sociedad por la cual todos tenemos que empujar. Por eso es que a veces suena medio abstracto, medio vacío, cuando uno se presenta a defender la institucionalidad en abstracto y después se pasa por alto el tema de la democratización de las instituciones. Por eso que creo que con esto realmente se avanza en serio en un punto central, que es concretamente la democratización de la fuerza de seguridad. Así que bueno. Bueno, continuando lo dicho por mis colegas, mis compañeros, creo que este es un paso importantísimo. Es un paso importante porque no hay ninguna razón que en los tiempos que vivimos en el mundo y en América Latina, un continente además cruzado por todo tipo de anormalidades y atravesado por el delito por todas partes, la inseguridad es
exige directa de la corrupción, de la pobreza, de la discriminación, de la falta de democracia. Nosotros necesitamos atacar la inseguridad, pero necesitamos para atacar la inseguridad atacar los bolsones grandes de corrupción. Y los bolsones de corrupción están ligados también a la política y están ligados a la complicidad de sectores de la justicia. Todavía la democratización de las instituciones, la democratización de la justicia federal, donde además todos los fiscales son nombrados a dedo a propuesta del presidente de la Nación, y por eso acá no hay ningún condenado. Creo que hubo 1 o 2 en estos 20 años donde se le prendió fuego al patrimonio nacional y todos miraron para el otro lado. Por eso nosotros hemos presentado hace pocos días un proyecto sobre la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en la función pública contra el patrimonio público o que hayan provocado grave daño a la economía del país. Por último, todos los trabajadores públicos de todas las instituciones tienen el derecho constitucional de poder organizarse. Así que yo aplaudo, apoyamos y vamos a dar la palabra a la compañera Liliana. Bueno, pero no vamos a aburrir acá, los compañeros han dicho todo. Simplemente saludar esta iniciativa que me parece brillante. Se ha utilizado permanentemente la disciplina y el orden precisamente para todo lo contrario, para que disciplinar realmente a la clase trabajadora, hacer sentir que quienes forman parte de las fuerzas de seguridad no son trabajadores, hacer sentir y quitar la conciencia de clase no solamente en las fuerzas de seguridad, sino en muchísimos trabajadores a lo largo y a lo ancho de nuestro país, es lo que ha generado un disciplinamiento que es todo lo contrario a la disciplina que, como decía Claudio, en la función se debe tener. Así que celebro esto y bueno, pienso que hay que dar la palabra a los señores periodistas y señoras periodistas que quieran hacer alguna pregunta. Adelante los compañeros periodistas. Espera, bien, sí. Bueno, si no hay preguntas, porque van a ser notas después individuales, vamos a dar por concluido este proceso de anunciar, y ahora viene el proceso de debate que sin lugar a duda traerá aparejado lo que viene. Yo me quedo con una frase de los compañeros que en la audiencia pública decían que era que nadie puede entender el reclamo de los derechos a los demás si no sabe lo que es tener derecho para uno. Y esa es la realidad. Para defender, como deberían defender las fuerzas de seguridad, los derechos colectivos, tienen que sentirlos en carne propia y ejercerlos. La inseguridad es disciplinadora social. Se llegó a plantear en ese encuentro que para mí fue muy fructífero, y no tengo duda que este debate hay que democratizarlo. Ojalá lo abramos a toda la sociedad que necesita seguridad, que sabe cómo se tiene que enfrentar. Así que la verdad, una alegría muy importante, y sé que se puso a dar una pelota que va a lograr que exista el reconocimiento de los sindicatos que ya existen, que son lo que hacen todos los días los trabajadores. Gracias.